Usted ha experimentado un dolor generalizado en todo el cuerpo y todavía no sabe qué podría suceder. Vamos a hablar de un tema. Ya está con nosotros nuestro especialista, el doctor René Urroz. Él es especialista en ortopedia y traumatología. Vamos a hablar de fibromialgia. Por cierto, que ya el próximo 12 de mayo es el Día Mundial dedicado a concienciar sobre esta enfermedad que prácticamente es crónica. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Un tema que incluso no sabemos que podremos padecerla, doctor. Bienvenido. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Precisamente porque se aproxima el Día Mundial de la Fibromialgia, se seleccionó este tema para hoy. Este es un tema esta es una patología que conviene más conocer cómo se comporta antes de definirla bien. Sí, sí. Eh, Fíjese que hay escritos antiguos de la época de Hipócrates que ya hablaban de este tipo de personas. Ok. Personas con mucho dolor, dolor generalizado, trastornos del carácter, trastornos emotivos, ya se describían. Y entonces, hoy modernamente pensamos que probablemente eran personas con este tipo de problemas. Ahora, hasta inicios del siglo XIX, 1905, 1910, se empezó a hablar de un tema al cual se llamó fibrositis. Ok. Y se refería precisamente a dolor en las fibras musculares o en los ligamentos. Y es apenas en el año 1975-76 que se acuña el término fibromialgia, y todavía es más reciente que la Organización Mundial de la Salud lo incorporara como una enfermedad científicamente reconocida. Esto es muy importante porque en la evolución de este problema de salud, han venido cambiando los conocimientos médicos y la actitud que el personal de salud debe tener hacia este problema. Inicialmente se pensaba que era un problema psicológico. Ah, no, esta es una persona... Hipocondríacas, a veces se les dice, Una ¿no? cosa así. Hoy sabemos que no. Después se ubicó como una enfermedad reumatológica. Ok. Se pensaba que el sistema autoinmune disparaba un incremento de sensibilidad en receptores nerviosos. Sin embargo, hoy conocemos más. Hoy sabemos que tampoco es una enfermedad reumatológica, aunque los reumatólogos también la tratan. Hoy lo que sabemos es que corresponde a un grupo sindrómico de patologías que forman parte de algo que llamamos síndrome de sensibilización central. ¿Qué es eso? Es un síndrome de aumento de la sensibilidad del sistema nervioso central y periférico, es decir, cerebro, médula espinal y nervios. Bastante completo. Entonces, se aumenta la sensibilidad en los receptores, se aumenta la sensibilidad en la transmisión, en la interpretación cerebral del dolor y en la respuesta al dolor. Entonces, esta es una cosa muy especial. Estos pacientes perciben el dolor de manera muy diferente que el resto de las personas y pueden tener alteraciones de sus receptores que les permiten sentir dolor cuando no debería. Ok. ¿Dónde está la situación de esto? Entonces vino el concepto de ubicarla como una enfermedad neurológica. Hoy está clasificada como una enfermedad neurológica que debe ser apoyada por otras disciplinas. Psiquiatría, psicología, gastroenterología, ortopedia, rehabilitación, reumatología. ¿Por qué? Porque este aumento de sensibilidad va a afectar muchos órganos, muchos elementos del cuerpo del paciente, y entonces vamos a necesitar el auxilio de muchas especialidades. En ese grupo sindrómico de sensibilización central, hay tres entidades principales. Fibromialgia, en primer lugar, síndrome de agotamiento crónico y un síndrome que hoy llamamos síndrome PAS. Quiere decir síndrome de personas altamente sensibles.
y un grupo más, pero estas son las tres principales. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar de una patología, fibromialgia es más común en las mujeres. De cada 10 pacientes, 9 van a ser mujeres. Van a ser mujeres normalmente de la mediana edad, es decir, entre los 20 y los 50 años. Pero hoy estamos encontrando, y ya está descrito clínicamente, fibromialgia juvenil y fibromialgia del adulto mayor. Doctor, ¿podría sentirse entonces o en algún momento aparecer en alguna persona que está expuesta a altas horas de trabajo, a cantidad del tipo de trabajo, o también el estrés, la depresión, podría conllevar a fibromialgia? Ahí me lleva a un elemento importante. Fíjese que hoy no estamos hablando de causas directas de la fibromialgia, no se conocen. Ok. Pero sí conocemos factores predisponentes, factores que pueden empujar a que un paciente que originalmente parecía normal, de pronto se dispare este síndrome. Y lo que usted dice es perfectamente correcto. Sobrecarga laboral, un estrés especial, se te murió tu papá, se te murió tu mamá, una pérdida laboral, un estrés emocional severo, por ejemplo, un divorcio, la muerte de un hijo, la aparición de una enfermedad grave que pudo tenerte en el límite de la muerte, COVID. Muchos pacientes que padecieron COVID, hoy se ha llamado síndrome post-COVID, pero tiene muchos datos de fibromialgia. Correcto. Muchas personas que empiezan a sufrir problemas articulares moderados y que de pronto se nos dispara un cuadro de fibromialgia. Antecedentes, por ejemplo, de violencia. Correcto. De violencia doméstica o de violencia infantil o de abuso sexual. Pueden ser personitas que puedan estar predispuestas a fibromialgia. Y así podemos encontrar un sinnúmero de elementos agresivos que pueden alterar la sensibilidad del sistema nervioso. Doctor, pero ¿dónde se centran esos dolores que puede producir la fibromialgia? ¿Dónde? Fantástico. Fíjense que estaba apareciendo en pantalla un diagrama. Miraron un cuerpo que aparece con una serie de puntos. Sí. Bien, dentro de los criterios clínicos, el diagnóstico de fibromialgia, que es clínico, no hay pruebas de laboratorio y todo eso. No hay examen de nada. Uno de los criterios son los 18 puntos donde más frecuentemente encontramos este dolor. Algunos van a estar referidos al pecho, a la parte posterior de la espalda superior, a la parte media del antebrazo, del bíceps, la parte baja de la espalda, las nalgas, la parte posterior de las piernas. Estos van a ser 18 puntos. Algunos artículos están hablando hoy de 20, 22, pero el criterio clínico es que si un paciente tiene 11 o más de estos puntos dolorosos, especialmente dolorosos ahí, se puede empezar a pensar en fibromialgia. Correcto. Los otros criterios tienen que ver con cronicidad del dolor. Si un paciente me aparece con dolor generalizado, con una cronicidad mayor de 30 días, con alteraciones del sueño, alteraciones del carácter, 11 de estos 18 puntos, tiendo a pensar que es un pacientito con fibromialgia. Correcto. Ya pueden ustedes hacer también sus comentarios a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Pueden consultar. A veces hay patologías o hay indicaciones médicas que pueden decirnos que podría conllevar a tal o cual enfermedad y tratarla, porque eso es lo importante. Doctor, sí. La fibromialgia, y a eso vamos. Ese paciente con fibromialgia, usted decía, refiere dolor quizá donde no lo hay. Entonces quiere decir que no tiene dolor, en realidad él no siente dolor, o donde él dice que siente dolor, en realidad no es que está doliendo, es solamente que se refleja el dolor ahí, es nuestra pregunta. Mire, interesante la pregunta. Este no es un dolor que el paciente inventa. No, este es un dolor real. Correcto. Y es un dolor que lo tenemos categorizado hoy como dolor neuropático. Aquí el paciente no está inventando nada. Y mire, es tan importante su pregunta que precisamente hay algunos profesionales de la salud que no están familiarizados con esto y que piensan,
No, esto es un problema psicológico, esto es que anda mal del pelo, anda mal de la cabeza, Sí. y, es muy sensible, inventa el dolor. No, esta es una desgracia para un paciente así. Y el dolor neuropático tiene características diferentes del dolor que ustedes normalmente conocen, pues, por ejemplo, el de un golpe, que nosotros llamamos propioceptivo, ¿no? El dolor neuropático normalmente es ardoroso, quemante, un dolor puntual. El paciente puede referir un dolor en agujas, jincones severos, pero es un dolor generalizado. Ya, es un dolor, el paciente dice, me duele desde el pelo hasta los pies. Correcto. Entonces, aunque el dolor es el síntoma principal, estos pacientes van a estar acompañados de una gama de manifestaciones clínicas muy importantes. Por ejemplo, estos pacientitos van a tener insomnio u otros trastornos del sueño. Puede tener hipersomnia, él siente que se anda durmiendo por todos lados. Agotamiento. Esta es una persona que nos dice, doctor, yo me levanto y siento que estoy más cansado que cuando empecé a dormir en la noche. Sí. Esto es grave porque esto compromete su vida laboral, compromete su vida familiar, su vida afectiva, ¿ya? Estos pacientitos presentan trastornos gastrointestinales. Correcto. Recordemos que el intestino tiene una inmensa cantidad de neuronas, de conexiones neurológicas, y estas conexiones son las que están afectadas. Estos pacientitos van a tener trastornos del carácter, fácilmente van a viajar de la depresión a la melancolía, a la tristeza, a la agresividad en algunos momentos, ¿ya? Estos pacientitos también pueden tener afectada su vida sexual, pierden la libido, pierden el ánimo sexual. Esto lógicamente les afecta. Sí, es un trastorno Y así tremendo. podemos ver toda una serie de síntomas que están alrededor de esto, donde el predominante es el dolor, pero no el único. Ahora, es posible que un paciente de esto pueda coexistir con otras patologías, como por ejemplo Sí. colon irritable, perfectamente. O puede Y confundirse con otras patologías también. perfectamente. Y Ok. ser entidades diferentes que tienen diagnósticos diferentes, pero que puedan coexistir en este paciente. Por ejemplo, el nervio ciático, que muchos refieren los pacientes, doctor. Bueno. ¿Podría confundirse con esto? Ahí es donde entra el ortopedista o el neurólogo o el rehabilitador, y tenemos que identificar perfectamente la ruta del dolor. Aquí hay un elemento clave de la clínica: conocer la semiología del dolor en el paciente, cómo se comporta, cuándo se agudiza, por dónde transita el dolor, si se agudiza más de día que de noche, ¿ya? Si hay punzaciones, si hay jincones, Las todo eso. características generales del dolor, si es un dolor urémico, un dolor quemante, un dolor propioceptivo. ¿De qué tipo de dolor estamos hablando? Vamos a leer mensajes de texto a Sí. través de nuestra página en Facebook. Muy buenos días, bendiciones. Es un dolor desesperado, duelen los huesos, siento que hasta la piel, hasta el pensamiento siento que duele, doctor. Muy buenos días, padezco de mucho insomnio y dolor en la espalda, cuello, también malestares estomacales. ¿Qué se puede tomar para aliviar este malestar? Muy buenos días, tengo todos esos síntomas y mi médico pues no me ha dicho que tengo fibromialgia. Hola, muy buenos días, doctor. Gracias por los saludos. Soy una mujer de 54 años de edad. A raíz que me dio COVID 3 veces, he quedado con diferentes dolores, dice por acá, en el cuerpo, que tengo que estar tomando pastillas para el dolor, y ahora un síntoma de dolor, ardor y picazón en el cuello, y se me baja hasta la mitad de la espalda. ¿Será fibromialgia y cuál es su tratamiento? Es todos los mensajes que van acorde con esto. Qué excelente. Miren, eso nos permite hablar un poquito del tratamiento y además un poquito de algo como que se me había quedado en el tintero. Sí. Miren, es muy típico que estos pacientes con fibromialgia, les decía, tengan un antecedente importante, por ejemplo, una infección, un accidente grave, por ejemplo, una fractura importante me puede llevar posteriormente a fibromialgia. Y el dolor se puede comportar a veces solo en la mitad superior del cuerpo, o en la mitad inferior, o en la mitad izquierda o en la mitad derecha. Sí. Ahora,
cómo tratarlo. Aquí es muy importante que el médico que está enfrentando esto sea un médico, primero, con alto conocimiento de la patología. Alto conocimiento, lo insisto. Segundo, que tenga un gran rapport con el paciente, es decir, una gran empatía con el paciente, que logre entender correctamente la naturaleza de los síntomas y de la personalidad del paciente. Correcto. Esos son los dos puntos básicos para poder entrar en el manejo de esta patología que se vuelve compleja cuando ya la tenemos en las manos. Ahora, ¿cómo tratarla? Hay 3, 4 ejes principales. Lo primero que debemos controlar es el dolor. El paciente llega por el dolor. Toda esta explicación que yo les he dado a ustedes va a ser el segundo paso, que es la educación del paciente. Correcto. Pero al paciente no le interesa tanto este mensaje. Si yo llego con fibromialgia, lo que le interesa a la persona es, doctor, le suplico que me quite el dolor, porque no me deja dormir, no me deja trabajar, no me deja vivir. Siento que maltrato a mi familia y siento que mi familia no me entiende. Esa frase es típica en estos pacientes. Sí. Entonces hay que tener una gran empatía, una gran comprensión humana con ellos. Correcto. Entonces ya hablamos de resolver el dolor, minimizarlo, tratarlo, reducirlo al máximo, educar al paciente, pero ahora viene otro elemento muy importante, la parte psicoafectiva y la parte emocional del paciente. Bastante difícil esa área. Manejarlo. A veces necesitamos ayuda psicoterapéutica, porque ahí se mezclan depresiones, ahí se mezclan reacciones, porque el paciente ya está agotado por el dolor, terminar deprimiéndote. Entonces, ¿hay tratamiento? ¿Hay la forma de abordarlo? ¿Es tratamiento para mantener al paciente? ¿No se cura la fibromialgia? No, es crónica. Correcto. Y el otro elemento es acondicionamiento físico, que es muy importante. Yo les diría que aquí, entre el manejo farmacológico más el acondicionamiento físico, más los otros dos elementos que hablábamos, ahí tenemos la clave. Correcto. ¿Qué analgésicos utilizar? Les cuento que solamente hay 3 medicamentos autorizados por la OMS. Y eso los indica el médico. Para ser empleados. Que lamento, no se los voy a mencionar aquí porque yo lucho contra la automedicación. Sí. Pero los 3 son modificadores del dolor neuropático, es decir, que no es el ibuprofeno, no es el diclofenac, no es ninguno de estos. Son medicamentos modificadores del dolor neuropático. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Si nosotros empezamos a educar físicamente al paciente, él empieza a hacer acondicionamiento físico, el dolor empieza a disminuir. Porque esos músculos empiezan a secretar unos químicos que van a combatir la inflamación y que son tus analgésicos naturales, que se llaman miocinas, y empiezan a responder muy bien al dolor. Correcto. Es clave el acondicionamiento físico. ¿Qué sabemos en los estudios de hoy? Que la parte aeróbica es muy importante, pero hay que combinarla con parte de fuerza. Correcto. ¿Verdad? Pero que hay que tener una actitud positiva, una actitud de aprender a salir de las crisis de la enfermedad. De resiliencia, ¿ya? sobre todo, Exacto. doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Sí. Gracias también para nuestros amigos que están comentando. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla si quiere consultar en relación a este tema que es bastante complejo. Ya el próximo 12 de mayo puede leer todos los estudios escritos en relación a la fibromialgia. Nos va a ayudar muchísimo si somos pacientes o tenemos en la familia un paciente que tenga la fibromialgia y que ya esté indicada por el especialista. No porque alguien lo dijo, sino porque el especialista lo diagnosticó. Gracias, doctor. Doctor René Urroa ha estado con nosotros. Hacemos una breve pausa comercial. Enseguida regresamos.